Hola, ¿qué hay de nuevo, crack bursátil? Hoy vamos a tratar una de las tareas más importantes de la inversión, el análisis empresarial. Debemos tener en cuenta que sin un análisis detallado de una compañía no podemos invertir en acciones, debido a que estaríamos haciendo apuestas con nuestro dinero a ciegas, sin tener ningún motivo fundamental que respalde la inversión que estamos haciendo. Sería como jugar a la lotería con nuestro dinero sin tener conocimiento de nuestros actos y dejando nuestro capital en manos del azar. Por ello, hoy vas a aprender cómo valorar empresas de forma objetiva y cuáles son los motivos por los que compramos o vendemos acciones de determinadas empresas. Para ello, vamos a ver cómo empezar a investigar una empresa desde cero, cómo entender la calidad de un negocio, cómo valorar los riesgos, los datos contables más importantes y entender si cotiza a un precio adecuado. Además, vamos a explicar esta valoración con un ejemplo real y también tendremos en cuenta cómo afecta la pandemia actual a la hora de valorar cada empresa. ¡Comencemos! Vamos a comenzar por entender la calidad de un negocio, profundizando en su operativa y estrategia. Después veremos otros apartados como la deuda, las partes más simples de la contabilidad y por último la valoración. Lo primero que debemos hacer a la hora de investigar una empresa es buscar su página web para ver sus productos o servicios desde una perspectiva de cliente y, a su vez, abrir otra pestaña para buscar la relación con inversores de la empresa. Vamos a hacer esto con un ejemplo real. Vamos a comenzar a investigar Facebook. Si abrimos su página web a nivel de usuario, vemos que es una red social donde lo más importante es la interacción entre las personas, que suelen tener los mismos gustos y aficiones y pueden seguir teniendo contacto con sus amistades y familiares. La gran mayoría de nosotros ya conocemos Facebook o incluso somos usuarios, por lo que en gran medida sabemos lo que ofrece la plataforma. Así que ahora vamos a buscar en relación con inversores de la empresa para ver en qué consiste el negocio de una forma más global. Para ello buscaremos en el área de inversores y pincharemos en información de la compañía, donde tenéis un breve resumen de la historia de Facebook y en la pestaña What We Buy tenéis un breve resumen sobre todas las plataformas de la compañía. Ahora que tenemos las primeras impresiones, es el momento de ir al Annual Report para investigar en más profundidad las características de la compañía y entender así la calidad del negocio. De este Annual Report podemos deducir las siguientes conclusiones que veremos a continuación. Facebook es una empresa que posee un conjunto de redes sociales que son las más famosas del mundo, las cuales se benefician del efecto red, ya que cuantos más usuarios tiene, hay más probabilidad de crecer en número de personas que usen la misma plataforma, para estar conectado con amigos y familiares que ya usaban la plataforma previamente. Probablemente esta sea una de sus mayores ventajas. Por otro lado, tenemos la escala del negocio, la cual permite a la empresa mantener su posición competitiva por su capacidad para invertir en investigación y desarrollo. A su vez, permite también adaptarse rápidamente a disrupciones del sector, como fue el caso de Snapchat, copiando y mejorando las características de esta red social, o incluso pueden hacer adquisiciones de otros grandes competidores como fueron Instagram y WhatsApp. Con ello, Facebook se puede considerar como la empresa que tiende a canibalizar a su competencia. Algunas de sus plataformas más famosas son la propia Facebook, la cual te permite contactar con familia y amigos para ver su estilo de vida habitual. Messenger, una aplicación de mensajería simple pero potente para contactar con amigos y empresas. También poseen WhatsApp, que es la plataforma más relevante de mensajería privada del mundo. Instagram, donde muestran los momentos más impactantes y recientes de las personas a través de vídeos y fotografías, y posee otras como Oculus, que es uno de los mayores proyectos de realidad virtual en la actualidad. Estas plataformas generan ingresos a través de publicidad, donde otras empresas invierten dinero en marketing a través de las plataformas de Facebook, para así llegar a más personas. Y Facebook genera ingresos poniendo los anuncios de estas terceras empresas a su público objetivo. Aún así, sus ingresos se están viendo algo afectados por la pandemia actual, ya que muchas empresas están invirtiendo menos en publicidad debido a la menor actividad económica global. Te dejo un enlace donde explicamos la pandemia más en profundidad. Todos estos datos que hemos visto y que vamos a ver los puedes extraer en el Annual Report de la compañía.
Para que entiendas la calidad de este negocio, podemos observar cómo Facebook supo reaccionar ante la aparición de Snapchat, que creó una disrupción en el mercado donde daba a los usuarios la oportunidad de subir fotos y vídeos que desaparecían en 24 horas sin dejar rastro, donde si alguien se arrepentía de subir cualquier contenido no tendría que preocuparse ya que desaparecería al poco tiempo. Por este motivo, Facebook creó en sus 3 plataformas principales una nueva sección llamada Historias. Estas historias eran como en Snapchat, fotos y vídeos que desaparecían en 24 horas, y aparte le dieron un enfoque distinto en el que la gente podría mostrar un poco de su día a día, rutinas, hábitos y costumbres, para generar más cercanía con otros usuarios, por lo que Facebook copió y mejoró esta nueva característica que hizo que sus plataformas fuesen más completas, eficientes y capaces respecto a la competencia. Otro de los factores más importantes para entender la calidad de un negocio es la gestión y actuación del equipo directivo en los últimos años. En este caso tenemos a Mark Zuckerberg al mando de la compañía. Es interesante saber si los intereses de Mark están alineados con los de los accionistas. Para ello debemos ir al Annual Report y mirar la cantidad de acciones que posee. En el caso de Mark es del 16% de las acciones clase B, las cuales poseen 10 votos por acción respecto a un solo voto por acción que poseen las acciones clase A. Si a esto le sumamos las adquisiciones mencionadas anteriormente y la buena gestión del capital y un ROE superior al 20% anual, podemos entender la capacidad del equipo directivo para seguir generando buenos retornos para Facebook. Y otro dato interesante que beneficia al accionista es el programa de recompra sin fecha de vencimiento, que fue de 6.720 millones de dólares en 2019 y se han aprobado 10.000 millones de dólares más para este programa. Después de este resumen de la empresa, podemos ver que Facebook tiene 3 ventajas competitivas muy destacadas. Primero tenemos el efecto red, debido a la gran cantidad de usuarios que usan la plataforma. Por otro lado tenemos la escala, que hace que Facebook pueda adaptarse muy rápidamente a las disrupciones, además de su alta capacidad para invertir en investigación y desarrollo y hacer adquisiciones. Y por último, una ventaja que aún no hemos mencionado es su pricing power, o poder de fijación de precios. Para explicar esta ventaja vamos a hacer un breve análisis sectorial. Entender el sector y la competencia es algo fundamental a la hora de valorar empresas. Si miramos los ingresos por publicidad total a nivel mundial, vemos que es un mercado que crece de media al 4% anual, por lo que las perspectivas son muy interesantes de cara al futuro. Si desgranamos este crecimiento en publicidad online y publicidad tradicional, vemos unos crecimientos muy superiores en la publicidad online de hasta el 12% anual frente a unos leves de crecimientos del -1% anual en los medios tradicionales, tales como la televisión, el cine, la prensa y las revistas. Además, se prevé un crecimiento superior al 6% anual para la publicidad online en los próximos años. Como podéis observar en este gráfico, la demanda de servicios de publicidad online posee ya una cuota de mercado de más del 50%. Esto se debe a que las empresas de publicidad online se sirven del Big Data para llevar la publicidad de una empresa directamente a su público objetivo. Es decir, imagina que una empresa de zapatillas deportivas para jóvenes quiere hacer publicidad a través de Facebook. Pues Facebook se encarga de mostrar esa publicidad a personas jóvenes entre 18 y 35 años que estén interesados en el mundo del deporte, por lo que cada anuncio va enfocado de forma directa a un público específico, mientras que en un anuncio de televisión se muestra de forma aleatoria a todo el público. Por ejemplo, un joven puede ver la televisión y que se muestre publicidad sobre dentaduras postizas en ese momento, y esa persona joven no se va a interesar por esa clase de producto. Si seguimos profundizando, vemos que las empresas líderes en publicidad online son Google y Facebook, con un 50% de la cuota de publicidad online entre las dos, siendo la cuota de Google algo superior. Ambas son líderes tanto en número de búsquedas como en usuarios, por lo que nos encontramos en una de las empresas líderes de un duopolio con un gran potencial de crecimiento en publicidad online a largo plazo, en el que pueden subir ligeramente los precios sin perder ningún cliente, lo que genera un caldo de cultivo perfecto para estas empresas. Además, el coste de publicidad online es inferior al de la publicidad en televisión. Lo último que vamos a mirar para entender la calidad de este negocio son los usuarios activos mensualmente.
En este gráfico podemos ver el crecimiento de usuarios activos en Facebook y Messenger sin tener en cuenta los usuarios de WhatsApp o Instagram. Además, si miramos el ARPU, que es el ingreso medio por trimestre por cada usuario activo, vemos un crecimiento constante, siendo este algo superior en las campañas de Navidad que pertenecen al trimestre de diciembre. Sumado a todo esto, tenemos que 4 de sus redes sociales son las que cuentan con más usuarios activos mensualmente a nivel mundial. En resumen, para entender la calidad de una empresa, hemos analizado sus plataformas, su estrategia, la forma de generar ingresos, las ventajas frente a la competencia y la tendencia del sector. Ahora que tenemos una idea de las ventajas de Facebook, para continuar este análisis debemos mirar el riesgo que tiene, para contrastarlo con su calidad y deducir así el ratio riesgo-beneficio. Así también analizar la contabilidad para entender cómo está funcionando el negocio y su salud financiera, y en base a esto veremos su potencial de revalorización usando los mejores ratios posibles. Y te recomiendo suscribirte para seguir recibiendo información de calidad. Seguimos con los riesgos. Facebook tiene principalmente 2 riesgos. El primero es la disminución de usuarios activos mensualmente, ya sea por pérdida de interés de los usuarios en sus plataformas o por un aumento de la competencia que produzca una disminución en la retención de usuarios de Facebook. Para mitigar este riesgo, Facebook posee 4 de las redes sociales más grandes del mundo y la capacidad de adaptarse a disrupciones o adquirir nuevas empresas por su escala, por lo que este riesgo es poco probable y causaría un impacto poco significativo en el negocio. El segundo riesgo es el regulatorio. Como muchos ya sabemos, Facebook suele tener problemas y denuncias con la privacidad de los usuarios y la posible filtración de datos. En 2019, la Federación Nacional de Comercio impuso una multa de $5.000 millones a Facebook por la filtración de datos de usuarios a través de un desarrollador y a través de ciertos ataques pirata, por lo que Facebook tuvo que hacer frente a esta multa que supone cerca del 22% del beneficio operativo, por lo que sus márgenes de beneficio neto se han reducido del 39% en 2018 al 26% en 2019 y deben también aumentar las medidas de seguridad de datos y reportarlas a la Federación Nacional de Comercio con mayor frecuencia. Sin embargo, estas multas suelen ser hechos aislados que se dan cada varios años y, como podemos ver, esta multa se contabilizó en los gastos administrativos de la empresa, reduciendo así sus márgenes de beneficio. Pero si miramos el primer trimestre de 2020, los márgenes se están recuperando a niveles previos. Y hablando de márgenes, vamos a ver un poco la contabilidad de la empresa, que es otro factor fundamental a la hora de analizar acciones. Comenzamos por la cuenta de resultados. Como podemos ver, Facebook ha multiplicado por 4 en ingresos en los últimos años. Su beneficio operativo ha crecido al 40% anual y los beneficios por acción al 50% anual, a pesar de la multa de los 5.000 millones que ya hemos comentado. Y debemos sumar a esto el programa de recompra de acciones. Como podemos ver, Facebook es una empresa de alto crecimiento. Si quieres saber los tipos de empresa que existen en bolsa, haz clic en este enlace. Si miramos en el balance, Facebook posee una caja neta de 54.800 millones de dólares y si vamos al pasivo podemos ver que no posee deuda, por lo que cuenta con una gran salud financiera. Y para terminar vamos a ver su valoración. Si vemos cómo se ha comportado Facebook respecto al SP500 desde su salida a bolsa, podemos ver que el rendimiento de sus acciones ha sido sustancialmente superior. Si quieres saber más sobre el SP500 te dejo por aquí un enlace. Actualmente cotiza cerca de $210 por acción y el método de valoración más representativo para esta empresa es el Free Cash Flow, para saber cuánto dinero está generando realmente la compañía sin tener en cuenta la reinversión de beneficios en el negocio. Su Free Cash Flow actual es de unos 20.660 millones de dólares y su market cap de 600.000 millones de dólares, por lo que cotiza cerca de 29 veces Free Cash Flow de este año, que es su media histórica. Si a esto le sumamos la predicción de crecimiento según los analistas de crecer un 26% anual en ingresos y un aumento en los márgenes de beneficio para los próximos 2 años, la empresa pasaría a valer 16 veces Free Cash Flow de 2022 y PER 18 de ese año, además de seguir teniendo una gran capacidad de crecimiento a largo plazo.
Por último, aplicando un múltiplo conservador de 26 veces Free Cash Flow para la calidad del negocio, obtenemos un precio objetivo de $351 por acción en 2022, lo que supone una rentabilidad del 67%, y el precio objetivo de cara a 2025 es de unos $500 por acción, lo que supondría una rentabilidad del 138% a 5 años vista, siendo conservadores en múltiplos y crecimientos. Y esto es todo sobre Facebook, Crack Bursátil. Te veo en el próximo vídeo.